Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En esta semana, vean, nuestras lecturas bíblicas están pasando por Ezequiel, por el libro de Ezequiel, vean, del profeta Ezequiel. Y es un capítulo muy práctico el que vamos a escoger el día de hoy. Que aunque está hablando obviamente a la casa de Israel, podemos sacarle una aplicación para nosotros. Y el título del mensaje es: Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Y en este capítulo, que viene siendo Ezequiel 18, me basé para el título en las últimas palabras de ese capítulo, que dice: Convertíos pues y viviréis. Y es que en ese capítulo Dios deja claro un principio fundamental, que cada persona es responsable delante de Dios, de Él, por sus propios actos, por sus propias decisiones. Cada persona es responsable, ¿verdad? El refrán, ¿verdad?, que el pueblo repetiera: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero ya no tendría lugar eso, ¿verdad?, porque como dice Dios, el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces, bien importante. Entonces, vamos a ir para allá, Ezequiel 18, si pueden ir conmigo a Ezequiel 18. Y así, vea, como en otros domingos, de que hemos estado hablando de que los nombres de la Biblia que hemos mencionado también hay aquí en la congregación, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad?, como el hermano Ezequiel, ¿verdad? Entonces aquí también estamos, aquí en Ezequiel 18, 1 y 2, que dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Fíjense, hermanos, vea, este refrán genera la siguiente pregunta, vea: ¿heredamos el pecado y el castigo de nuestros padres? O sea, de otra persona. ¿O somos responsables, vea, de las consecuencias de nuestros propios actos? Entonces hay que preguntarse eso, ¿no? O sea, ¿somos responsables de las decisiones y los pecados de otras personas, incluyendo, vea, nuestros padres o nuestros hijos? ¿O somos responsables nada más por nuestros propios actos? Entonces sí, hay que pensar en eso, y por eso Dios lo va a contestar. Entonces en Ezequiel 18, ¿qué dice versículo 3 y 4? Versículo 3 y 4. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dice versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si se fijan, es cada uno de nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermanos, de esta cuestión, ¿verdad? No solo lo tenían que aclarar en aquel entonces, sino que si realmente lo piensan, este refrán como que se tiene que aclarar cuál es la realidad en cada generación. ¿Por qué? Porque en cada generación vuelve de repente la persona o personas, ¿verdad?, a actuar como que si ese refrán fuera cierto. Es decir, culpan entonces a familiares por algo que tal vez otro hizo y no por él, ¿verdad? Es como cuando las personas odian, a ver si se acuerdan de este ejemplo, es como cuando las personas odian injustificadamente a alguien solo porque es hijo de una persona odiosa. ¿Eso llega a pasar o no? Que de repente, ay, no, este es hijo de fulanito. Ya no te juntes que no te juntes con esa chusma, así dicen, ¿verdad? Y no, es hijo de fulanito. Mira, no, los Pacheco, no vayas con ellos, ¿verdad? Tal vez el Pacheco mayor fue el que hizo algo malo y ya los demás, ¿verdad?, le echan la culpa y los odiamos y todo eso, solamente porque son los Pacheco, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, realmente aún al día de hoy, ¿verdad?, llega a pasar que de repente se juzga en general, ¿verdad?, a toda una familia, ¿verdad?, tal vez por el pecado de uno o algo así, entre ellos, ¿verdad? Entonces, y la persona podría decir: pero si no he hecho nada malo, ¿verdad? Me refiero al que están odiando injustificadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Ezequiel 18, 5 al 9? Fíjense, Ezequiel 18, 5 al 9. Va a empezar él a ver eso de: ok, vamos a decir que la primera generación es así. Vamos a decir que la segunda generación es así. Vamos a decir que la tercera generación es así. Fíjense, Ezequiel 18, 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel,
ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es, ¿qué dice? Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Sí, fíjense, o sea, porque no anduvo haciendo lo malo y estuvo haciendo cosas rectas. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero luego que dice Ezequiel 18, 10 al 13, 10 al 13. Más, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él, su sangre será sobre él, ¿verdad? Porque hizo lo malo. Y eso que era el hijo, fíjense, pero fíjense cómo salió. Entonces, hermanos, aquí también aprendemos algo, hermanos. ¿Es posible que un padre justo engendre un hijo malo? Acabamos de ver un ejemplo de esa posibilidad, de que un padre justo engendre un hijo malo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, según el ejemplo que acabamos de ver, de leer, sí. Pero ¿qué pasa? Ahora eso sí, o sea, habrá muchos padres que se equivoquen mucho en la crianza de sus hijos. Pero ¿qué acaso no es cierto que de la misma familia hay hijos buenos y hijos malos? Todos experimentaron lo mismo. Pero sin embargo, vea, unos buenos y otros malos, ¿verdad? Entonces es posible de repente, vea, que uno sea lo más recto posible y que el hijo malo. Digo esto otra vez, porque a veces de repente se le culpa mucho al padre. Ahora, eso sí, como les digo, si el padre lo crió mal y todo eso y aquello, pues ya tendrá algo de culpa el papá de criarlo mal. ¿Sí me explico? O sea, el papá no tiene culpa de lo que hace el hijo, pero sí tiene culpa de haber criado mal. ¿Sí me explico? Pero el hijo es responsable de sus propios actos, de lo que él decide. Entonces, pero sí, entonces como les digo, es cierto que en una familia hay hijos buenos y hay hijos malos. Abel bueno, Caín malo. ¿Que acaso no eran hermanos? ¿Vean? ¿Que acaso vean, no tuvieron la misma experiencia y todo eso y aquello? Pues sí. Pero dice en el Nuevo Testamento que Caín era del maligno y por eso mató su hermano. Entonces sí, al final de cuentas cada quien decide, ¿verdad?, cómo va a actuar, si bien o mal. ¿Se acuerdan que hasta Dios le advirtió a Caín? Hasta Dios le advirtió a Caín, o sea, de lo que estaba él sintiendo y todo eso, o sea, no, o sea, mira, el pecado que te quiere reinar sobre ti, pero tú no, ¿verdad? No le hagas caso. Y aún así, él hizo caso. Entonces, Abel bueno, Caín malo. Isaac bueno, Ismael malo. Jacob bueno, Esaú malo. José bueno, sus hermanos malos, vean. Yo bueno, mis hermanos, darse crean. Pero sí, o sea, al final de cuentas, o sea, sí. O sea, sí, entonces por eso les digo, o sea, es como otra vez, el que hace tropiezo contra otro es culpable del tropiezo, pero la otra persona es culpable de la decisión que hizo, ¿vea?, de haber cometido algo malo. Entonces, hermanos y amigos, ¿vea?, no podemos culpar a nuestros padres, a nuestra familia, ni a la sociedad por nuestra condición espiritual. ¿Sí? ¿Qué dijo Dios? Hey, todas las almas son mías, dijo Dios. Todas las almas son mías. Pero cada quien vea pues el alma que pecare, esa morirá. Es como otra vez, vea, como lo de Adán y Caín y todo eso, digo, Adán y Eva y todo. O sea, cada quien era culpable de su propio pecado, pero no es culpable del pecado que el otro haya cometido. Es por eso que no pudieron excusarse delante de Dios, sino todos para afuera del huerto del Edén. Entonces aquí Ezequiel vemos el ejemplo de un padre justo que Dios recompensó, vea, con vida porque vivió rectamente delante de Dios. Estamos hablando del primer ejemplo, vea,
justo y que era apartado del mal y que hacía lo correcto, ¿verdad? Él vivió. Pero vemos que su hijo, en vez de imitar el buen ejemplo, decidió ¿qué? Portarse mal delante de Dios. Y Dios le da muerte a ese hijo. Pero aquí no queda todo, hermanos. ¿Qué sucede después con el hijo del malo? Es decir, la tercera generación. Fíjense lo que dice Ezequiel 18, 14 al 18. Entonces acuérdense, el papá bueno, el hijo malo. Y luego el hijo del hijo, ¿verdad? ¿Qué? Ezequiel 18, 14 al 18. Pero si engendrare hijo, o sea, del malo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, ¿qué dice? No hiciere según ellos. No comiere sobre los montes, tiene que ver con eso de la idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos. O sea, todo lo contrario de lo que el papá sí hacía. Dice, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare de su mano del pobre, o sea, en el sentido de no abusar de él. Interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Dios no condena al justo por la maldad de su padre. Hermano, si usted tuvo un padre malo, haga como este, ¿verdad? No siga el ejemplo. Dice que vio el mal ejemplo de su padre, ¿verdad? Que vio todos los pecados que su padre hizo y él decidió, ¿qué? No hacerlos, no seguir, ¿verdad? El mal ejemplo del papá. ¿Es posible, hermanos, eso que sucede el día de hoy o no? Sí, así como dijimos, ¿verdad? Que un hijo malo que de repente sale malo y el papá era bueno y decimos, que el papá esto y aquello y todo eso. Hey, el hijo es el que está cometiendo esos pecados, ¿verdad? E igualmente, ¿verdad? El papá puede ser bien malo y el hijo bueno. Y dice, y no, o sea, no se le va a andar culpando al hijo, ¿verdad? Del pecado del papá y se le va a reconocer, mira, cómo es posible. Digo esto para las personas que tienen malos padres, a veces los que tienen malos padres justifican ¿qué? Justifican su maldad. Si los hijos dicen, no, es que mi papá era así, y yo por eso sí. Y digo, ¿por qué tu hermano salió bueno? Entonces sí, entonces al final de cuentas tú decidiste cómo reaccionar ante, ¿verdad?, ese mal ejemplo. Tú decidiste, nadie más. Entonces sí, entonces esto revela, hermanos, que Dios es justo y no hace excepción de personas, no hace excepción de personas, sino que juzga a cada uno individualmente, ¿verdad? Muy importante. Ahora continuemos ahí en Ezequiel 18. Fíjense, Ezequiel 18, versículo 19 y 20. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, todos andaban ahí neciando, pensando, es que está mal. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Hermanos, entonces es por eso que es muy importante que no pensemos en eso, que el pecado original, en el sentido de que todos somos pecadores, porque al final de cuentas mi papá era pecador. No, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿El padre qué dice? El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces sí, entonces eso del pecado original, de que andar pensando que no, yo ya soy pecador porque mi padre es pecador, y así generación tras generación, no, eso es falso. Entonces, o sea, Dios cuando un niño nace y todo eso, su espíritu está libre de pecado. Su espíritu está libre de pecado. Es por eso que en la Biblia vemos que los que ya se bautizaban ya no eran niños. Dicen, cuando se bautizaban eran hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No niños, sino hombres y mujeres. Cuando ya son responsables de sus propias decisiones y andan cometiendo cosas malas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces eres culpable. Es por eso que, ¿se acuerdan de Eclesiastés? Que habla a los jóvenes y a los, ¿cómo se llama?, a los adolescentes. Dice, ande según la vista de tus ojos, etcétera, etcétera, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿verdad? Hablándole que al adolescente y al joven
que ya dejó de ser niño. Entonces ya hay una edad en la cual tú estás siendo responsable, ¿verdad? Por tus propios pecados, ¿verdad? Ya no puedes decir que me influyó y todo eso, es que era niño y pues como niño, los niños siempre tratan de agradar a sus padres, ¿o no? Sí, y el niño trata de agradar a su padre y luego de repente el papá le anda diciendo, dile esta maldición a la mamá. Y el niño, y todos se ríen y todo eso. Entonces él lo está haciendo pues porque está siguiendo, o sea, él le está agradando y están todos riéndose y yo también me río, ¿verdad? Eso, pero hay un momento en el cual ya él se da cuenta, eso es malo. Y entonces es en la juventud y en la adolescencia cuando dice la palabra de Dios que es cuando entonces va a empezar a imponer, o sea, ya, no, ya tú estás pecando, ya no es que porque eres niño, no, ya no eres niño, ya dejaste de ser niño, ya poco a poquito la ley se va entonces a aplicar a ti. Entonces aquí dice, el alma que pecare esa morirá, versículo 20, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, al papá tampoco se le va a culpar. Mira, tu hijo tan malo y todo eso, y tú, quién sabe qué y todo. Que yo sí lo eduqué bien, pero él decidió hacer mal. Entonces aquí dice, el padre no llevará el pecado del hijo. Si la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, ¿verdad? Entonces, al final del capítulo vuelve a confirmar, ¿verdad?, que cada uno es responsable de sus propios pecados y decisiones y actos. Pero también Dios le da, fíjense, muy, muy importante, Dios le da esperanza al malo. ¿Cómo le da esperanza al malo? Dice, tú también puedes tener vida si te conviertes. ¿Sí? Tú pues, sí, es algo también muy importante, hermanos. Hay personas que piensan, pues que como yo ya soy malo y he hecho todas maldades, no hay esperanza para mí. Y Dios sí le da esperanza al que es malo. Mira, conviértete y vas a vivir. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Que no estamos así como que, ay, pues ya soy malo y ya no hay esperanza para mí, ¿verdad? Es como cuando las personas, bueno, ustedes saben como en el caso de los bautistas, dicen, una vez salvo, para siempre salvo, ¿verdad? Entonces había un bautista o había alguien que no creía en eso, ¿verdad? Pero fue a un hospital y el hospital era bautista. Dijo, ay, no, sáquenme de aquí, porque una vez enfermo, para siempre enfermo. Decía. Pero no, entonces en este caso, no sé si han escuchado unos que dicen, hablando de esto porque lo he ido a aplicar en este pecado, dicen, una vez adúltero o una vez infiel, siempre infiel, así dicen. Pero Dios dice, no. Si la persona se convierte a Cristo y ya deja de cometer pecado, ya no es, acuérdense que nosotros éramos pecadores, pero una vez que estamos en Cristo, ¿qué somos? Somos santos, somos parte de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. Y entonces sí, o sea, hay esperanza para el pecador, o sea, de que no tiene que seguir pecando, ¿verdad? Dios lo salva mandando a su Hijo, no nada más para pagar por sus pecados, sino para que entonces también Él deje de cometer pecados. Entonces, fíjense, le da esperanza al malo dándole la oportunidad de salvarse. Si deja hacer lo malo y hace el bien. Es el diablo el que le dice, ¿para qué te crees, vea? Tú vas a seguir pecando, ¿no? Tú sigue en la vida perdida, vea. ¿Quién te cree? O sea, tú no te puedes salvar. O sea, el diablo siempre le va a andar diciendo y picándole la cresta y todo, diciéndole, no puedes tú convertirte, tú no puedes salvarte, tú eres malo, acuérdate, el acusador, así es. Entonces, no, ustedes créanle a Cristo, ustedes créanle a Dios. No le crean al diablo. Acuérdense que el diablo es mentiroso y como dijo Jesús, ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo hace? Pues diciéndole mentiras a la persona para que quede en la muerte, ¿verdad? Que se condene en vez de que pueda tener vida eterna. Entonces sí, la oportunidad está para el malo, para también convertirse y tener vida eterna. Y eso sí, también le advierte Dios al recto, al justo, que persevere, ¿sí? O sea, que no se salga del camino, que no vaya a decir, pues ya me cansé de ser justo y todo eso, y las personas malas, ya les tengo envidia, pues voy a hacer lo mismo que los malos. Y empieza a pecar y todo eso. Entonces también le advierte al que es justo, no te vayas a hacer malo. Entonces, Ezequiel 18, ¿qué dice versículo? Voy a irme al versículo 21 al 24. Ezequiel 18, versículo 21 al 24. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, ¿qué dice? Vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo,
vivirá. Dice, versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, dice, por ello morirá, ¿verdad? Entonces aquí uno puede ver, ¿verdad?, que cómo va es de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, para que entonces el que persevere, ¿verdad?, dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Verdad? Dice el versículo 23. Entonces, fíjense, o sea, es el Jehová, el Señor, el que nos da esa esperanza de que no tenemos que seguir en esa vida mala. Entonces, aquí vemos el corazón de Dios. Él no quiere que nadie se pierda y quiere que todos se arrepientan y vivan. Por eso también anima al justo a no volver para atrás. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso dice Hebreos 10:38. Ahora, continuando ahí en Ezequiel, si pueden ir conmigo, me voy a brincar a la última parte de Ezequiel. Ezequiel 18, 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32. Que dice, por tanto, vea, como en conclusión, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, ya, convertíos pues y viviréis. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que realmente nos da una oportunidad. Hay hermanos, vea, que me han dicho, vea, que ellos sí, o sea, que ellos, la manera en que nacieron y crecieron y fue sin el temor de Dios, fueron de lo peor, de lo peor. Ellos me lo dicen, ¿no? Y, toda clase de pecados y todo eso, aquello, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios llegaron, estaban buscando cómo resolver su vida, no me refiero a su vida en el sentido de problemas, sino de su maldad, de su propia maldad. Y se convirtieron, ¿verdad? Entonces, es algo tan hermoso, hermanos, que no estamos estancados como en un lodo cenagoso, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Arenas movedizas, ¿no? Que por más que me quiero salir, ¿qué pasa? Se hunde más, se hunde más, se hunde más. ¿No? Entonces imagínense que el Señor le da un lazo, ¿verdad? Un lazo, para que ahí sí pueda salirse. Y es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Ya no tenemos que servir más al pecado. Vamos a servir a Dios y a la justicia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Dice aquí, convertíos pues y viviréis. Esto me recuerda, y con esto termino, con lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. 1 Timoteo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Acuérdense, el único camino al Padre es Jesucristo. Nadie más, solamente Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único, el unigénito Hijo de Dios, el único que murió por nuestros pecados, el único que nos intercede por nosotros, el único mediador, el sumo sacerdote, solamente es Él. Entonces, bien importante, digo esto para que no se anden desviando a otras creencias, otras, no. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, ¿qué dice? El cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Y hoy es, hermanos, el debido tiempo, ¿verdad?
de decidir confesar tu fe, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Y sumergirte en las aguas del bautismo si no lo has hecho, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, o sea, que Dios les da dando esperanza, ¿verdad? Al pecador. Y también, ¿verdad? Que como los que ya estamos convertidos, que sigamos adelante, ¿verdad? Sigamos perseverando. Digo esto porque de repente nunca falta que dicen unas personas, ¿verdad? Que han estado mucho en la iglesia y todo eso, y de repente dicen, me voy a dar un sabático. Así dicen, me voy a dar un sabático. Y se refieren como que, se van a retirar como de vacaciones, pero de vacaciones hasta de Dios y de la iglesia. Y tú digo, no, o sea, no, no, o sea, es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces nosotros tenemos que perseverar, hermanos, porque se acerca ese día, dice la palabra de Dios, que hoy estamos más cerca de ese día que cuando, ¿qué? Que cuando creímos, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que ya cumplí, ¿qué? Fueron 37 años bautizado y me bauticé a los, no, porque van a decir, van a ver mi edad, no sé qué, pero sí, o sea, entonces a ver, o sea, y la palabra de Dios sí dice que cuando uno se arrepiente, o sea, como Dios quiere que uno se arrepienta, es un arrepentimiento de la cual no hay que arrepentirse. ¿Sí me explica? O sea, de que uno no puede arrepentirse de haberse arrepentido, sino que uno sigue. ¿Por qué? Porque cree con todo su corazón lo que dice la palabra de Dios. Entonces sí, si alguien el día de hoy lo quiere hacer, ¿verdad? Decidirlo hacerlo, lo puede hacer. Fíjense, hermanos, tengo una buena noticia. No sé si ustedes han sabido o han escuchado, ¿verdad? Que yo se los he mencionado, acerca de un ejemplo de una persona que fue hasta predicador y todo, y o sea, que él estuvo pero evangelizando y muchas personas ya se salvaban y todo eso, y de repente, o sea, de muchos años atrás, y de repente se hizo ateo, y que de repente, o sea, apostató, o sea, en el sentido de que ya ni tenía fe. Y wow, o sea, algo bien horrible, o sea, ¿cómo es posible que alguien que hasta yo soy predicador y todo eso, de repente, o sea, ya no creía en Dios? O sea, ¿por qué? Porque se creyó una mentira del mundo. Y es el que decía que hasta extrañaba a Jesús. O sea, en el sentido de que como ya no creía en Él, wow, o sea, tiro la perspectiva del mundo y todo eso fue completamente diferente, un mundo condenado y todo. Entonces le digo de la buena noticia porque yo nada más sabía hasta entonces, porque entonces había uno que era ateo, que trató de alcanzarlo y era sí, o sea, alguien que estaba de repente ya haciendo libros porque era ateo y de repente se convirtió y entonces hacía libros, el caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de la resurrección y así decía en sus libros. Entonces, antes de que podía publicar su libro de la fe, o sea, el caso de la fe, o sea, de que sí, la fe, entonces hasta le dio una copia a él cuando él estaba en el hospital para morir. Y decía, yo no sé, vea, no sé, o sea, si lo alcancé. Digo, cuando él menciona en un video, vea, pasado, no sé, vea, si realmente se convirtió o no, vea, porque ya después murió. Pero no, creo que todavía no había muerto, pero sí decía, o sea, de que no sé, o sea, si realmente llegó a leer, o sea, el caso de la fe, o sea, en Cristo y todo. Y ya apenas anoche supe que sí creyó. O sea que a final antes de que él muriera, o sea, sí creyó, o sea, sí volvió otra vez al camino. O sea, imagínense, o sea, alguien que había servido a Dios, vea, con todo, y de repente se descarriló, o sea, tanto así descarrilar de hasta ya no sentir, o sea, ya no creer en Dios, o sea, imagínense, o sea, tiro como ateo. Y de repente él es otro que era ateo. Él había sido ateo, pero de nacimiento, es decir, o sea, en una casa de ateos y todo. Y que después se convenció. Él era un journalist, o sea, leía y todo, y escribía y todo. Y hasta que la esposa fue la que se convirtió, y de repente él también se convirtió después de tratar y tratar con toda evidencia, a ver si es cierto o no es cierto lo de la Biblia. Y se convenció, sí, o sea, es claro, la Biblia es cierto y es cierto lo que dice ahí. Entonces, él que había sido ateo, que escucha de aquella persona que había sido cristiana y de repente se hizo ateo y pues lo quiso alcanzar, ¿verdad? En su lecho de muerte y gracias a Dios, de que sí, o sea, el último testimonio que escuché ayer es de que sí, o sea, que sí se convirtió, o sea, sí volvió otra vez, se restauró. Entonces, antes de que muriera, entonces, hermanos, sí, o sea, es que la vida eterna, hermanos, es una verdad, o sea, es una verdad, que todos nosotros vamos a pasar por ella.
Entonces ahorita nada más estamos como los israelitas en el desierto, ¿verdad? Con muchas pruebas y muchas aflicciones y todo eso, pero como dijo Jesús, vea, confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces seguimos confiando y si una persona otra vez, vea, si el día de hoy quiere bautizarse, lo puede dar a conocer, vea, cuando el hermano Alfonso se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.